Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. ¿Les gusta el arte? ¿Les apasionan las historias detrás de las grandes obras? Hoy conoceremos la importancia, los relatos y las anécdotas detrás de las obras de arte que han estado en Casa de Nariño por décadas. Un dato para que nos acompañen. Ha habido obras de arte amadas y no tan amadas por algunos presidentes de la República. Toda esta aventura con Isabel Cristina Quintero, profesional en conservación y restauración del patrimonio. Y desde hace 11 años es la conservadora y curadora del arte de Casa de Nariño. Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, grosso modo, qué hace realmente una profesional en conservación y restauración del patrimonio. La disciplina como tal implica dos tiempos, uno de conservación preventiva y otro de conservación-restauración. La conservación preventiva es antes de tocar las obras, entonces hacemos seguimiento a mediciones medioambientales, la humedad, la temperatura, entonces debemos estar al tanto si hay una humedad relativa alta, poner elementos de control para estabilizar las obras. Así se previene. También capacitamos a los señores de servicios generales en el traslado, si hay que trasladar una obra, en el mantenimiento, en la limpieza, cómo se limpia, cómo se manipula una obra de arte. Sin embargo, acá lo que hacemos es hacer este seguimiento y la parte administrativa, la parte de protección, legislación también, que es la legislación la que nos ayuda también a proteger el patrimonio para que no se haga lo incorrecto, sino lo correcto. Isabel es una mujer llena de historias, además de historias maravillosas, anécdotas detrás de las obras de arte, pero ya hablaremos de eso en un momento. Defínanos qué es una obra de arte, porque para el imaginario colectivo seguramente una obra de arte es un cuadro, una pintura, una foto, pero estamos hablando incluso de tapetes que son considerados como obras de arte dentro de Casa de Nariño. Pues en este caso sería como de patrimonio cultural. El patrimonio cultural pueden ser obras de arte o pueden ser objetos como tal utilitarios que tienen alto contenido histórico, simbólico, porque histórico en el paso de los años. Entonces todas las obras por la legislación, todos los elementos elaborados antes de 1920 ya son patrimonio nacional de la nación por una resolución. Y en cuanto a por ejemplo, la parte simbólica, o sea, la valoración simbólica es a quién han pertenecido o qué trayectoria han tenido en la historia. Pero cuéntenos cómo llegó usted a trabajar a Casa de Nariño. Bueno, esto fue en 2012. Cuando el expresidente Juan Manuel Santos llegó a Casa Nariño, vino una comisión del Ministerio de Cultura con el director de patrimonio de ese entonces y evidenciaron que no había un restaurador conservador en el palacio, sino que quien estaba a cargo de las obras de arte no tenía, digamos, esa profesión. La profesión de conservador restaurador de arte es más o menos nueva. Con acompañamiento del Ministerio de Cultura en ese entonces, de la Dirección de Patrimonio, hicieron una convocatoria, nos presentamos como 10 restauradores y entre esos pues nos hicieron un examen de conocimiento y después unas entrevistas y una cosa que digamos especial que tenía yo era que había pasado en mi experiencia por diferentes tipos de soportes. Yo había restaurado pintura mural, metal, papel, pintura de caballete, entonces tenía como toda esa experiencia en lo práctico. Además, porque usted, me corrige Isabel, fue la primera generación o promoción que se graduó de la Universidad Externada de Colombia. Sí, señora, en 1994 sale el convenio Colcultura, que en ese entonces era Colcultura y Universidad Externada de Colombia. Entonces somos la primera generación, salimos en el 99, pero yo por otras causas me graduó realmente en 2002. Hablemos de El Jarrón del Cucarrón, que es quizá la obra de arte más valiosa que tiene Palacio, y ya vamos a hablar de esos
presidentes que en su momento sacaron y entraron obras de arte con un tema ideológico y político? Bueno, el jarrón del Cucarrón es un jarrón de Mainz en Alemania. Digamos que es especial porque en esa época, en siglo XVIII, XIX, en Alemania la fábrica era muy inicia, porque la porcelana viene de China, toda la importaban de China, pero ya empieza el desarrollo de la técnica como tal de la manufactura de porcelana en Alemania, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Entonces, este jarrón es especial porque viene de esa época. En esa época se hacía todo a mano, se pintaba a mano y pues cuenta la historia que el señor el artista que estaba pintando, en último momento vio unas huellas en la base del florero y que ahí vio un animalito que era un cucarrón. Cuenta la leyenda que lo disecó y lo dejó ahí. Yo no sé, eso no se puede comprobar. Pero además, cuando yo llegué a Palacio, había otra leyenda. Pero ahí vemos el animalito, pero él también tiene un pajarito y tiene un niño a otro lado. Pero ¿y cómo llega el jarrón a Palacio? Los bienes que llegan a Palacio llegan de diferentes... Este jarrón, por ejemplo, ¿cómo llegó? ¿Fue un regalo? Es una parte de donación o de obras que estaban, bienes muebles que estaban en la casa, en el Palacio de San Carlos, y son trasladados en 1979 cuando llega a Palacio acá. Oiga, ahí se ve claramente Isabel el Parece cucarrón. que sí, bueno, mire, pero no lo sabemos hasta no hacerle análisis. Con todos los presidentes que usted ha trabajado, ¿todos le han dado la importancia al arte que el arte merece? No todos. Pues no todos. Bueno, pero si no es el mismo presidente como tal, son las señoras primeras damas. ¿Por qué no le han dado la importancia? Es la casa de ellas. Sí. ¿Sí? Digamos que yo sé por leyenda porque yo estaba desde 2012. Pero antes, por ejemplo, en la época del presidente Samper, se guardó la monja de Botero, la Madre Superiora, por ejemplo. ¿Por qué? Por la situación que se dio entre el presidente Samper y la familia Botero, que era pues con él esto no quería del ver 2008, esa monja él no en quería Palacio. ver y la guardaron. Y la guardaron y la preservaron y la conservaron. Claro. Hay un depósito de obras de arte donde acá en Palacio, donde se guardan las obras que algún presidente no quiere porque han pasado varias situaciones como esa. Y ya cuando vino el expresidente Pastrana, volvió la monja a su lugar. Oiga, hablando de las obras que se quieren y no se quieren, como la historia de La Paloma, también, que creo que un expresidente, o pues en su momento presidente, sacó, pero no porque no quisiera, sino porque quería proteger. Sí, de todas maneras, sí. La Paloma es una donación del maestro Botero en época de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Y la Paloma llega en septiembre de 2016 a Palacio. Y se exhibe, o sea, todos los funcionarios incluso pasamos por ahí. Todo, para nosotros es un hecho muy especial el haber tenido la Paloma en Palacio. Ya antes de irse el expresidente Juan Manuel Santos, había unos rumores de que no se quería la paz, continuar con el tema de la paz. Entonces el presidente Santos, pues, se pidió, el mismo artista, Fernando Botero, envió una carta solicitando que se pasara la obra de la Paloma de la Paz al Museo Nacional, que se donara para que fuera contemplada por todos los colombianos. Además, pues porque acá en Palacio no vienen todos, aunque hay unos recorridos especiales y cada vez viene más gente a conocer la Paloma. Hablamos de eso después, pero ¿y en este momento la Paloma está en dónde? Bueno, entonces volvió, entonces la Paloma se fue, porque pues además... Y el presidente Duque nunca quiso traerla tampoco. Siempre la Paloma ha estado en un sitio especial y es en el centro, ¿sí? Del trasegar de los funcionarios, de las reuniones, de los invitados. Pero después volvió la Paloma
Pero el presidente Duque nunca pidió traer la paloma a Palacio. No, esa paloma venía para la posesión del presidente Gustavo Petro. ¿Me cuenta eso después de la pausa? Ok. Historias, anécdotas detrás del arte que está en Casa de Nariño. Una pausa y ya volvemos. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Ustedes y yo estamos en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Isabel Cristina Quintero. Ella es profesional en conservación y restauración del patrimonio y desde hace 11 años es la conservadora y curadora del arte de Casa de Nariño. Y hemos hablado de historias y anécdotas y eso es lo que tenemos también, porque hay que conectar el arte, Isabel, a las historias y a las anécdotas para que emocionalmente la gente encuentre una relación. Hablemos del cuadro de Simón Bolívar que está en Casa de Nariño y que data precisamente de 1800 seguramente y que fue pintado con la presencia del general. Sí, señora. Él es el pintor José María Espinosa, de más o menos de esa época. Él nació en el siglo 1780 y algo, y en 1828, y él hizo parte de las guerras de la independencia. Él pintó mucho sobre la guerra, sobre las batallas, perdón, y fue quien inició la iconografía de Bolívar, de Simón Bolívar. Incluso este cuadro que está ahí presente, que estamos viendo es una obra que en la parte posterior dice al natural. Bolívar, por el mismo pintor. Dice, o sea, seguramente escribió. De la imagen que conocemos de Simón Bolívar, de los libros, de incluso las telenovelas, las películas, este es el más parecido. Digamos que es lo más cercano a la realidad, porque pues otros han pintado, pero sobre otras obras, ¿no?, de la época. Pero este fue, además lo conoció, vivió con él, estuvo con él. Y está bien conservado. Y está bien conservado. En este momento está un poco oscuro, tenemos unos problemas de conservación que está en lista para intervención. Pero es muy importante, perdóname, por supuesto, también decir que hay obras desde la época colonial dentro de la colección. Tenemos obras de la época colonial o pintores muy reconocidos, y de la época republicana y de la época moderna. Quizá, y usted también me corrige, Isabel, uno de los presidentes que más importancia le dio al arte pues fue Belisario Betancourt, ¿no? Y este gran salón de Obregón y todas las obras que allí se encuentran. Innegable, sí. Cuando llegó el señor presidente Belisario Betancourt, pues por su sensibilidad también, abrió la Casa de Nariño como museo y le dijo a muchos artistas de la época que donaran obras para el palacio. Así llega la monja, la madre superiora, y el maestro Botero, cuando llega, trae la obra con el expresidente Belisario Betancourt, tienen esa gran idea. Y así es como entra mucha obra de lo, digamos, bueno, grande, valioso, histórico que tiene el palacio. En el bloque anterior habíamos quedado en punta con toda esta historia de la paloma, ¿no? ¿Cómo vuelve entonces la paloma? Es el presidente mismo, Gustavo Petro, quien pide que vuelva la paloma a Casa de Nariño. ¿Y cómo se transporta? Sí. Porque decirlo es muy fácil, pero hacerlo yo creo que tiene su magia. Claro, todo tiene un protocolo y de seguridad y de conservación. Entonces, pues se solicita para el evento de instalación del presidente,
pero el sábado, que era el día que llegaba la paloma, no pudo ser ubicada porque la rechazaron. Entonces se devolvió el camión. El presidente Duque no quiso que trajeran la paloma ni que prestaran la espada, que era, yo no me dio COVID, estaba en mi casa, pero tengo conocimiento que el sábado fue que dieron la orden que no viniera, entonces ya venía la paloma en el camión, en el transporte, y tuvo que devolverse. Y después ya todo lo que pasó el domingo, cuando con la espada, pues es diferente. Claro, pero hablemos de esa historia de la espada de Simón Bolívar en la posesión del presidente Gustavo Petro, porque todavía, meses después, casi un año después, la gente sigue hablando de este tema y yo creo que algún libro irá a salir, Isabel, de eso. Pero usted tenía COVID, claro, su hermano la llama y le dice, vi en las noticias que no está aprobado el traslado de la espada. Sí. ¿Qué pasó en ese momento y cómo empieza usted a intervenir? Porque después la vemos en Casa de Nariño haciendo actas y actas para que los expresidentes se tomaran fotos con la espada. Claro, sí, porque claro, yo estaba en mi casa, gracias a Dios, yo vivo frente, pues en Nueva Santa Fe, cerca a Palacio, y me llamó mi jefe a las 2 de la tarde, Isabel Cristina, baje porque necesitamos los restauradores, llame a las personas del ministerio, ya habían llamado a la directora de la Quinta de Bolívar, a Elvira Pinzón, y otra restauradora también de la Quinta de Bolívar que venía, pero había un señor, como ellos todos estaban preparados para el sábado a hacer el traslado, pero se devolvieron a sus casas y todos estaban en domingo almorzando en cualquier parte. El señor que tenía las llaves de la urna estaba en Fontibón. A las 2 de la tarde nos dicen, van a pedir la espada, entonces todo el mundo revoló. Yo bajé inmediatamente a recibir las personas. No podíamos entrar porque en el sitio donde estaba ubicada la espada, era afuera del Salón Bolívar y adentro había un almuerzo con el expresidente Iván y todas las personas de su... Claro, pero en ese momento usted trabajaba para el gobierno de Yo Iván trabajaba, Duque. claro. ¿Qué justificación le daban de por qué no se podía sacar la espada? Había que seguir el protocolo, no había una razón por la que no, porque un mes antes habíamos hecho todas las gestiones administrativas, teníamos la póliza de cubrimiento del traslado, el protocolo paso a paso. La espada iba para Palacio San Carlos, iba custodiada, pero como no se dio eso, pues el protocolo cambió. Entonces, cuando se da este día de que piden la espada, el presidente Duque dice, tienen que cumplir el protocolo. Si el protocolo no se cumple, no sale la espada. Pero no estaba la señora del ministerio, no había llegado porque no la dejaban pasar por los filtros que había de seguridad. No le creían que venía lo de la espada, ya estaba la señora del Museo de Quinta Bolívar, pero faltaba el señor que traía la llavecita para abrir la urna. Todos enfrente de la espada, sale el señor expresidente Iván Duque y se para frente a la espada y habla con el coronel. Entonces había militares también, uno de los que entraban, los que salían. No sabíamos, de un lado estaban todos los asesores, entonces yo hacía parte de la presidencia por un lado y por el otro. Y entonces ya él dijo, bueno, si se cumple el protocolo, coronel, que se cumpla todo el protocolo, que no ha llegado la señora del ministerio, bueno, hasta que llegue, se cumple y me avisan, porque yo la traje, yo la empuño por última vez. Y se fue. Entonces la señora del museo me dice, Isabel Cristina, si el presidente va a empuñar la espada, que se ponga los guantes, y me pasa los guantes. ¿Es protocolario? Es protocolario. Estaban los asesores de él y pues nos miraron como que re mal y yo no sabía, pero yo dije, bueno, sí. Entonces después ya el presidente no vuelve
ahí y ya se cumple, ya llega la señora del ministerio, hacen el... ¿Pero él empuñó la espada o no? No, él se va, ya no vuelve. ¿Pero pues por qué? uno... Si él tenía la intención, seguramente por los guantes. Pues era una cosa, no sé, como simbólica para él, no sé, porque a mí me parece que si estaba acá la espada y cuando hizo la visita el presidente, la primera vez que viene el presidente Gustavo Petro y le muestran la espada, pues era una cosa muy simbólica que él iba a querer esa espada ya. Entonces, no sé, ahí hubo pues un cruce ahí de ¿Y hoy información. dónde está la espada? Pero hoy está en la recepción de Casa de Nariño para que todos los colombianos que vengan a visitar la Casa de Nariño vean la espada. Hablamos después de la pausa de esos recorridos magníficos que se están haciendo en Casa de Nariño para que, pues por supuesto, los ciudadanos y las ciudadanas conozcan el arte de este lugar. Una pausa y ya volvemos a Entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Continuamos en entrevistas con Isabel Cristina Quintero, hablando de obras de arte, de anécdotas y de historias detrás precisamente de todo lo que ocurre con estas, digamos que joyas del país en Casa de Nariño. Isabel, hay un artista que es muy importante para el país y para la historia del arte de Colombia y es el maestro Obregón. En Casa de Nariño también se pueden encontrar obras del maestro Obregón, incluso hay un salón especial para él. Cuéntenos un poco de eso. Sí, el maestro Obregón es el maestro, digamos, que irrumpe en el arte nacional con el modernismo y también tiene en el arte la conciencia social y a él le llaman expresionismo romántico, porque es como el amor, la nación, su conciencia social, la alegría, el color, la forma, él transgrede el academicismo. Entonces es muy importante para los colombianos tener ejemplos como este y son varias las obras, incluso tenemos una escultura también del cóndor. El cóndor es muy simbólico, es como la última parte de la obra de arte de Obregón. Tenemos digamos, varios cuadros que están en el Salón Obregón, que es muy importante, donde se hacen reuniones especiales. Isabel, yo quiero traer mi familia, mis hijos, para que recorran en Casa de Nariño, conozcan realmente toda esta toda esta joya tan importante que tiene que ver con el arte del país. ¿Qué debo hacer? ¿Qué deben hacer quienes nos están viendo y escuchando precisamente para poder ir a Casa de Nariño? En la página web de Presidencia de la República, en la parte inferior, hay una entrada que dice Visitas a Casa de Nariño. Ahí yo ingreso, le hago link, me ingreso y me inscribo. Es importante tener en cuenta, entre semana hay visitas en la mañana, en la tarde y los fines de semana, que los fines de semana es muy lleno porque viene mucho turista también, pero el recorrido es muy especial, cuenta la historia de la Casa de Nariño, pero además es un recorrido por el arte nacional desde sus inicios, prácticamente lo que hablábamos, desde la colonia hasta la época moderna. También viendo los muebles, o sea, todo el patrimonio nacional, no solamente las obras de arte, sino el patrimonio nacional y parte de la historia de nuestro país. Es importante. Por supuesto que es importante. Isabel, usted dice que las obras de arte son seres vivos. ¿Por qué? Sí, porque yo siento, o sea, las obras de arte como todo en el universo
es cambiante, es impermanente. Entonces, las obras de arte y la piedra, la madera, todo tiene un movimiento, una afectación por el ambiente, por ejemplo, se vuelven ancianos también. Entonces, cuando yo hablo de las obras de arte, las obras de arte es como también el cuerpo humano. Nosotros los restauradores hacemos esa comparación porque las obras de arte son elementos vivos, son los soportes, la materia. En el universo todo se mueve, todo está vivo. ¿Y usted cree que los colombianos valoramos las obras de arte o estamos en ese proceso? ¿Qué hacer para mejorar un poco esa percepción y valoración que deberíamos tener ante las obras de arte? Yo creo que antes no las reconocíamos tanto, antes no era tan importante, ahora sí. Siento que, ¿por qué? Porque el arte también tiene ese contenido de conciencia social, porque el arte también nos identificamos en él con la explosión de alegría, con los colores, con el arte nuestro, ¿no? Y también somos, o sea, con la historia y lo europeo y somos también permeados por el arte internacional o externo, pero poco a poco generamos más conciencia. Yo creo que es contando la historia y lo que tú dices, las anécdotas y lo simbólico del arte. Hablando de anécdotas, usted viene de Chinchiná, ¿no? Pero desde muy niña también ha vivido en Bogotá. ¿En qué momento de su historia se encuentra con el arte? Me encuentro en Europa, en París, porque, bueno, yo estudié, todo fue como un poquito tarde. Entonces no estudié un bachillerato clásico, sino que tuve que salir a trabajar desde los 15 años y después a los 20 más o menos hago válido el bachillerato y ahí me da por irme a París, porque había unos familiares allá y porque me llamaba la atención París, Francia. Me voy, vivo 2 años allá y allá voy mucho al Louvre, claro. Me gusta mucho y ahí conozco la restauración. Vi lo que hacían y me gustó mucho. Ya cuando regreso empiezo a estudiar sociología en la Universidad Nacional, no terminé, solo hago 2 años y medio, y ahí en el Museo de Arte de la Universidad Nacional había un grupo interdisciplinario que trabajaba creación artística con una pedagoga. Y yo empiezo y digo, no, yo no puedo con la sociología, sí, es mejor esto es lo mío. Y es lo suyo y se le nota. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros y en nombre de todos los colombianos le damos las gracias por lo que usted hace. Independientemente de su ideología política y de la esquina desde donde se pare a ver el mundo, lo suyo es el arte, la preservación y, por supuesto, ese oficio y esa profesión va a trascender generaciones y generaciones en nuestro país. Gracias, Cristina. Con mucho gusto, es mi pasión. Es su pasión y se le nota. Esto es Entrevistas con Alma de País. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos encontramos en otra oportunidad.